Pues nada, Bruno, a ver si cuando hablas se te enfoca. Y se me escucha, me veis cuando hablo, yo creo que sí, y podemos arrancar ya con esta presentación. La verdad es que, bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Me hace, insisto, de mucha ilusión eh, poder presentar hoy el libro de Agustín Peraíta, Espacios de fase, cómo Paco Seirulo cambió la táctica para siempre, editado por MC Sports. Eh, Me lo he leído en 2 días. La verdad es que para un periodista como yo manejar ese lenguaje técnico pues no es del todo fácil, pero lo he devorado. O sea, me ha parecido realmente muy interesante para empezar porque habla de una figura que a mí me apasiona y de la que cada vez estoy recopilando más información, como es la de Paco Seirulo, pero también por la relación que tengo cada vez más con el juego y para intentar entender el juego. Primero de todo te saludo también para que te oigan a ti también. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Ya he compartido en Twitter que estaba hasta nervioso de hacer esta presentación por la cantidad de amigos que están viéndola, por la cantidad de comentarios y de run run que se está generando alrededor del lanzamiento del libro y también porque tú me has anticipado que tenías muchísimas preguntas que hacerme. Sí, bueno, vamos a... Lo que quiero hacer es acercar un poco a la gente lo que es el libro, de qué va el libro, pero también hablar un poquito de la figura de Seirulo. Y yo decía que me hacía ilusión porque yo conocí a Agustín Peraitas leyendo en la antigua web de Martí Perarnau. La verdad es que cada vez me interesaba más por el juego y en mi programa en la cadena SER, en Play Fútbol, intentando hacer programas sobre... intentando explicar de una manera más o menos divulgativa para poder llegar a más gente, no solo a entrenadores, pero explicar de una manera divulgativa qué es el juego de posición, qué es el entrenamiento estructurado, qué es la periodización táctica. Pues hablé con muchos entrenadores, por ejemplo, Fran Beltrán es una persona que me ha ayudado siempre muchísimo. He hablado también mucho con Albert Capellas durante muchísimo tiempo y Agustín Peraíta lo conocí así, leyéndole, intenté contactar con él, me puse en contacto finalmente con él y la verdad es que pude avanzar mucho sobre conceptos que me han acercado todavía más al juego. Hablar del entrenamiento estructurado, de la periodización táctica, lo intentamos explicar en Play Fútbol y la verdad es que desde entonces, Agustín, habéis generado en mí ese interés máximo por el contenido, por el fútbol, por el juego en sí. Pero hablamos de Paco Seirulo, es una figura importantísima en el fútbol, luego iremos a eso, pero yo creo que hay que empezar hablando de su personalidad, Agustín, de lo que arrolla, ¿no? De la capacidad que tiene para, cuando habla, no poder estar pendiente de nada más, tener que estar con los 5 sentidos muy pendiente de lo que dice Paco Seirulo y es una de las cosas que explicas en el libro, ¿verdad? Sí, Paco, yo tuve la fortuna de conocerle en 2016 en una de las formaciones que hacían para los entrenadores del Barça. Y antes había tenido pues algunas aproximaciones, ¿no? Sobre todo a su teoría de entrenamiento estructurado, a través de artículos, a través de algunas ponencias que antes se pasaba por muchos congresos, era muy solicitado y sus ponencias siempre eran la ponencia estrella de los congresos. Y en el momento en que llegué a él, por así decirlo, en persona por primera vez en la primera clase, no tenía mucha abertura a abrazar a Paco Seirulo, ¿no? Tenía los conocimientos que te dan los cursos de entrenadores, de UEFA Pro y tal, que son conceptos muy ligados a la preparación física desde su teoría del entrenamiento estructurado y yo era muy partidario de la periodización táctica en esa época. Yo había profundizado mucho en la teoría de la periodización táctica e incluso había escrito uno de los artículos que fue por el que me contactaste sobre periodización táctica que llegó a los oídos de Víctor Frade, el creador de la periodización táctica, y como que incluso me dio alas, ¿no? Para seguir profundizando, para seguir experimentando. Entonces, en el momento en que yo conozco a Paco Seirulo, o que yo tengo delante a Paco Seirulo, yo quizás era un entrenador que estaba cerrado, ¿no? Estaba cerrado a que me convenciese. Y en 3, 4 días, como que todas las
ideas, todas las concepciones que yo tenía alrededor de su figura y alrededor de su teoría del entrenamiento y su teoría sobre el juego, volaron por los aires y desde entonces pues solo pude pensar en espacios de fase, solo pude entrenar desde esa perspectiva, solo pude ver partidos desde esa perspectiva de interpretación del juego, que al principio me daba un dolor de cabeza terrible, que cada 10 minutos que intentaba observar el juego, teniendo en cuenta todos los criterios conformadores de los que hablaremos después, me parecía demasiada información. Era mucho más fácil ver el fútbol antes de los espacios de fase que después. Pero bueno, como hablábamos, sus ideas son rompedoras, son muy ricas y su personalidad pues las acompaña, ¿no? Es una persona que por su lenguaje, por su concepción de la vida muy sistémica, es encantador. La verdad es que es para mí un maestro para siempre. Enseguida profundizamos un poquito más en el libro, en conceptos que ya estabas empezando a dejar en el aire, que creo que va a ser interesante profundizar un poco sobre ellos, pero creo que en este tramo inicial de la conversación es imposible también situar, ponderar a Paco Seirulo en relación también a la influencia que ha tenido en el mundo del fútbol, la cantidad de discípulos, la cantidad de gente, en cómo ha cambiado un poco el fútbol. Ya para empezar, la concepción antigua que se tenía del entrenamiento, de separar físico, táctico, técnico, por decirlo de alguna manera, seguramente la figura más importante en cambiar esa manera de ver las cosas, de pensar que ir a correr a la playa te podía servir, es Paco Seirulo. Ir a correr a la playa te puede servir, evidentemente, pero te sirve para hacer un ejercicio que pueda generar cohesión en el grupo, pero correr en la playa no tiene nada que ver con el fútbol y gente como Seirulo consiguió que el resto lo entendieran, por decirlo así, Agustín. Exactamente, su trayectoria como profesional de la preparación física y también como docente es incuestionable, tiene una larguísima trayectoria y ha tenido una gran repercusión en generaciones y generaciones de entrenadores. Es muy interesante recordar que él empezó en otra disciplina que no era el fútbol, pasó desde el atletismo, balonmano y llegó al fútbol de la mano de Johan Cruyff, que no es una mala manera de llegar a un equipo. No es una mala mano. No es un mal padrino, no es un mal mentor. Y se quedó en el primer equipo de fútbol, Club Barcelona durante 20 años hasta Tito Vilanova. Con la entrada de Luis Enrique ya fue Rafa Pol el que tomó un poco el testigo. Pero bueno, que eso es una trayectoria amplísima como profesional y también como docente. Por tanto, la teoría del entrenamiento estructurado, que es un poco su teoría sobre la metodología, ha tenido una gran repercusión, incluso mucho eco, muchas publicaciones, muchas profesionales de todo el mundo viniendo a estudiar a Barcelona en su máster y ha tenido mucho eco. Sin embargo, esta segunda teoría, que no es sobre el entrenamiento, sino que es sobre el juego, que es la teoría de los espacios de fase, que quizás es un poco más tardía en su trayectoria, ¿no? En una época menos de operacionalizar y más de reflexionar. Quizás es una pequeña gran desconocida. Él la dio a conocer en 2013-2014 en un congreso en Málaga, que yo tuve la suerte de ver, pero online, no estuve in situ. Y después, en 2016, la primera vez que se publicó como la palabra por escrito fue en Pep Guardiola, la Metamorfosis, el libro de Martí Perarnau, donde tiene una entrevista sobre juego de posición y sobre metodología también con Seirulo. Y allí es cuando le dice Seirulo a Martí Perarnau: Martí, tú hace unos años escribiste un artículo que se llamaba El Barça líquido. Y es que tenías toda la razón. Intentamos que nuestro equipo sea lo más líquido posible porque el líquido es uno de los... los líquidos y los gases son mucho más difíciles de contrarrestar que los sólidos, que son más fáciles son más previsibles, son más fáciles de contener. Me hace mucha gracia que en el libro me parece que le citas
a Seirulo explicando que es mucho más complicado eso, contener un líquido que se habla muy bien o que se habla alabando a los equipos que son pétreos. En cambio, una pared hay maneras de romper una pared. Sí, sí, está muy bien. En el tramo inicial del libro aprovechas para hacer una introducción que más o menos has realizado ya en cómo te entra a ti la semilla del entrenamiento estructurado, como conoces a Paco Seirulo. Yo creo que podemos empezar ya con lo teórico. Hablas explicas la teoría del entrenamiento estructurado y las estructuras que más o menos ya eran conocidas. Hablamos de la estructura condicional, coordinativa, cognitiva, y luego la socioafectiva, emotivo-volitiva, la expresivo-creativa y la mental, Agustín. Entonces, es como uno de los corazones o de los ejes de la teoría del entrenamiento estructurado, que también va a tener continuidad en la teoría de los espacios de fase, también va a ser importante en la teoría de los espacios de fase, porque ve al ser humano, o mejor dicho, ve al deportista como un ser humano complejo. Y eso de un ser humano complejo dentro de un deporte que es un sistema complejo, hace que sea importante observar las estructuras que están en juego. Y las estructuras que están en juego dentro de ese deportista son las que tú estabas hablando, desde la bioenergética, condicional, coordinativa, sociocreativa, eso. Ya me he perdido. La mental, la emotivo-evolutiva. Entonces, las 6 estructuras son muy importantes para la observación del jugador, del humano deportista, y también de las posibilidades de ese jugador dentro del juego, que es lo que va a venir a describir, pues describir si es que se puede describir, pero ayudar a describir la teoría de los espacios de fase. Hablas luego de la integración del paradigma estructural en la planificación, de momentos como bueno, todo lo que tiene que ver, visto desde fuera, desde la gente que no somos entrenadores, pero bueno, con lo que es planificar, ¿no? A partir de ahí la periodización, ciclación, la programación, el diseño y finalmente la evaluación y control. Sí, esas son más las fases de la operacionalización del entrenamiento estructurado, ¿no? Entonces, ahí se describen en el libro y son contenidos que han sido publicados anteriormente. Mira, os voy a enseñar la fuente original por el propio libro de Seirulo, que es que es el entrenamiento en los deportes de equipo, que fue publicado en 2017. Y realmente ese capítulo sobre entrenamiento estructurado dentro del libro de los espacios de fase es solo una síntesis de lo que es imprescindible saber sobre entrenamiento estructurado si queremos entender los espacios de fase, ¿no? Es decir, son cosas diferentes, pero no se pueden separar. Desde fuera al menos, insisto, hay gente que no está tan habituada y que no está tan familiarizada con este lenguaje. El capítulo en el que hablas del cambio de paradigma, en el capítulo número 4, hablas de la voluntad de Seirulo de cambiar el lenguaje porque utilizamos, y los periodistas somos los primeros, ya no solo los jugadores, entrenadores, utilizamos un lenguaje muy, muy bélico. El utilizar lenguaje bélico acaba generando miedo. Y el miedo al final lo que hace es limitar al futbolista. Y eso, Agustín, me parece súper interesante como ya sé que es un poco utópico, querer que el rival deje de llamarse rival, sino compañero del otro equipo. Igual es un poco utópico el día de hoy, pero la verdad es que es interesante esa manera de ver lo que tiene Seirulo, Agustín. Mira, pues es que este es un tema muy complejo, tanto el de los espacios de fase como el que nos referíamos ahora sobre el lenguaje, porque hay una delgada línea entre el lenguaje bélico de los que estábamos hablando antes, o sea, es decir, es muy complicado encontrar el equilibrio entre no usar un lenguaje bélico que está basado en un paradigma de agredir al oponente y resguardar tu propia portería, que está muy ligado a un miedo implícito al error, porque antes, durante mucho tiempo, el fútbol fue
un juego de errores, de evitar errores y aprovechar los errores del oponente. Y es muy difícil el equilibrio entre evitar ese conocimiento implícito que hay en el lenguaje y irse al otro lado de ser un filósofo y no ser un compañero más en el equipo que está al mismo nivel. Es decir, compañero más me refiero a entrenador, ¿eh? Pero ser una parte del grupo que tiene un rol de entrenador y al mismo tiempo es igual que tú. Es decir, la conclusión del libro, una de las cosas que pongo más énfasis es todo esto que hemos discutido en las últimas 200 páginas, que no nos confunda a nosotros, porque si empezamos a cambiar el lenguaje demasiado y a creer que nosotros sabemos y que el jugador no sabe, nuestro papel o nuestra pretensión dentro del colectivo, que es de optimizar y de mejorar las relaciones entre ellos, nos vamos a volver un obstáculo para que ellos se expresen mejor en el campo y no un facilitador, que es lo que, si conseguimos utilizar bien el conocimiento, podemos llegar a ser. Luego hablas de los, ya empezamos a meternos en el meollo tal cual, los espacios de fase. Intentas explicarnos en el capítulo 5 cómo podemos entender lo que son los espacios de fase, Agustín. Vale, pues sobre el capítulo 5. El capítulo 5 es como bienvenidos a los espacios de fase, ¿no? Todo lo anterior era algo que os necesitaba contar para llegar a este momento, ¿no? Y era contexto, ¿no? Podemos decir, Agustín. Hasta ahora era contexto previo. Sobre Seguro, contexto sobre mí mismo, sobre entrenamiento estructurado, sobre el lenguaje que va a venir. Es una introducción necesaria. No suficiente, pero necesaria. Entonces, en ese capítulo 5, que es el más extenso de todo el libro, abordamos dos partes, ¿no? Que primero definimos lo que es la teoría de los espacios de fase y es importante definirla ahora rápidamente para después poder profundizar en las partes del capítulo, que es que la teoría de los espacios de fase es una manera de observar el juego. Punto. Es decir, antes habíamos sido condicionados por el conocimiento que se había generado tanto en la prensa primero y después en las escuelas de entrenadores, y habíamos generado algunos conceptos que nos parecían útiles para entender el juego. Entonces, para reaprenderlo, pues quizás la teoría de los espacios de fase te está proponiendo, vamos a desaprender todo esto que pensábamos que sabíamos, lo que es una pared, lo que es una cobertura, lo que es atacar bien, jugar bien. Vamos a intentar reaprender estos conceptos y para ello nos vamos a deshacer de ellos y vamos a poner otras palabras y vamos a observarlo desde otra perspectiva, ¿no? Que esta perspectiva de los espacios de fase que te invita a observar el juego fotograma a fotograma. Por eso os decía antes que da dolor de cabeza. Es decir, es importante que veamos que la teoría de los espacios de fase lo que te dice es, como el juego tiene demasiada información para el cerebro humano, no podemos analizar el continuo a tiempo real prácticamente. Necesitamos ayudarnos de una simplificación que no elimine información. Entonces, la única simplificación que podemos tener es parar el juego en este fotograma. Esta situación de juego, que le vamos a llamar espacio de fase, ¿qué podemos ver? Y lo mejor, claro, tampoco podemos ver todo lo que hay en un fotograma, porque un fotograma es así y otro y otro y otro y otro. Tenemos 2 milésimas de segundo, ¿no? Hablas en el libro de 2 décimas de segundo. Tenemos que saber eso, qué hay y, sobre todo, qué es lo importante en cada décima de segundo, porque la teoría de los espacios de fase a lo que te invita es a optimizar el siguiente espacio de fase. O sea, tu objetivo como intérprete de los espacios de fase, estés en el papel en el que estés, seas entrenador, seas jugador, seas lo que sea, es vamos a intentar que en el próximo fotograma nuestro equipo esté más cerca de ganar este partido. Y ganar este partido puede significar muchas cosas para los diferentes componentes de ese sistema y en diferentes momentos puede significar para la misma persona totalmente diferentes cosas. Puede ser
desde vamos a defender todos el área o vamos a remontar o vamos a ser, ¿sabes? Hay muchos condicionantes. A mí, la verdad es que cuando empezaba a leerlo, lo primero que me venía a la cabeza pensando en partidos, en fútbol, es Xavi Hernández. Es decir, ese movimiento de cabeza de Xavi Hernández de a un lado y al otro, pues que de alguna manera le permite pues, tener una cierta ventaja en ese sentido por conocer igual mejor que otros, porque la gente se reía, ¿no? Es que es muy exagerado mirando todo el rato a un lado al otro. Bueno, consigue tener mucho más claro lo que tiene a su alrededor. Tú hablas de criterios conformadores de los espacios de fase y ahí hay que tener en cuenta la zona de la pelota, ubicación de jugadores, perfilación de jugadores, trayectoria de elementos, la individualidad de los jugadores y los grupos de resonancia empática. Uh-huh. Eso es todo lo que podemos ver en un fotograma. O sea, si paramos el juego, vamos a ir rápidamente, ¿no? ¿Dónde está la pelota? La podemos geolocalizar con una X y una Y o podemos hacer que cuadrantes del juego, puede ser un campo dividido en no sé cuántos cuadrantes, entonces eso nos va a dar más o menos complejidad. Después, claro, es que hay 22 elementos móviles, por no hablar de los 3 árbitros, que también interfieren en qué es posible, ¿no? Porque te van a dar las posibilidades de la próxima acción y tus probabilidades de éxito también. Además, no solo es importante saber dónde están esos 22, sino en qué tienen un perfil. O sea, el ser humano tiene un perfil, significa que tiene un campo visual y que tiene unas capacidades para ir en esta dirección, en esta y en esa, y que no todas las direcciones son igual de fáciles, ¿no? en un fotograma. Es decir, no es lo mismo cuando estábamos en el colegio y nos hacían de repente, clac, girar y correr hacia detrás, que es correr hacia adelante. Hay diferentes, llegas antes o llegas después, dependiendo de cuál es tu perfil corporal. O cuando corríamos hacia el cono rojo que está aquí, el amarillo que está aquí, entonces teníamos que optimizar el perfil corporal para eso. Además hay una trayectoria, es decir, no están parados los jugadores, normalmente. Ya están corriendo cuando paras un fotograma. Entonces hay unas aceleraciones, unas desaceleraciones y eso también genera posibilidades, genera probabilidades de que sucedan sucesivos espacios de fase en el futuro. Y después, claro, quizás lo más importante es que no es lo mismo quién está jugando. Es decir, no es lo mismo que esté en esa posición, en ese perfil y con esa trayectoria y con el balón, un jugador, o sin el balón, un jugador que otro, recuperando o disponiendo de él. Entonces, la individualidad de los jugadores va a condicionar también la decisión de todos los elementos todo el rato, porque no es lo mismo que... vamos a hacer un ejemplo fácil, ¿no? No es lo mismo que reciba Messi delante del medio campo del adversario que reciba Piqué o que reciba Jordi Alba. Las posibilidades por los comportamientos naturalizados y por la capacidad que tienen de interpretarlo va a ser diferente. Entonces, la individualidad, también saber quién es quién en el campo es muy importante. Por eso, hoy día, los analistas de fútbol, casi una de los mayores tareas que tienen o que tenemos es saber cuáles son los rivales, quién es quién del equipo rival, porque va a condicionar las respuestas de todos los elementos de los dos sistemas. Si juega fulanito, juega menganito en esa ubicación o está en esa ubicación. Y por último, la resonancia empática, ¿no? Es decir, los grupos de resonancia empática. No es lo mismo que se junten jugadores que cuando se juntan pasan cosas, llámale Luis Suárez y Messi, llámale Jordi Alba y Messi, que su entendimiento les da ventaja, que jugadores que su desentendimiento les genera desventaja. Entonces, aquí nos has puesto ejemplos, ¿eh? Bien. Bien. Está bien. Te iba a decir que no sé cómo vamos de tiempo. ¿Seguimos con el marco de interpretación de los espacios de fase o quieres que saltemos al ciclo de juego? Si da tiempo. Es importante pasar a la siguiente fase del capítulo, a la siguiente fase no, a la siguiente parte, siguiente apartado del capítulo de los espacios de fase, que es, vale, una vez sabemos
que vamos a analizar el juego fotograma a fotograma para intentar optimizar los fotogramas. Y una vez sabemos qué podemos observar en cada fotograma, ¿no? No somos una computadora, somos un ser humano, que tenemos limitada capacidad de procesamiento de información. Entonces, ¿qué información es relevante dentro de toda esta que hemos hablado? Y eso son las herramientas de interpretación de los espacios de fase que te van a dar pistas, orientaciones. Es decir, todo lo que hemos hablado en el anterior apartado son cosas reales. O sea, que ese jugador está allí es real. No es una ilusión humana, no es un concepto humano. Las herramientas de interpretación sí que son herramientas mentales que nos hemos generado para intentar dar sentido a eso que estamos viendo. Por ejemplo, las ventajas. Si estamos en situación de ventaja numérica, desventaja numérica, igualdad numérica, o ventaja posicional, o desventaja posicional, o ventaja dinámica, ¿sabes? Cada una de esas ventajas que no existen por sí mismas, son una herramienta que nosotros tenemos para ver, ostras, esto es importante. Esto que ha pasado en este preciso instante es importante, merece mi atención. Además de las ventajas, tenemos los espacios. No es lo mismo tener una ventaja en el espacio donde está el balón, los espacios contiguos a donde está el balón, o los espacios alejados. Y además, en cada uno de esos espacios hay elementos que condicionan a los otros. Es decir, muchas veces en un espacio se llama espacio de ayuda mutua, que es el cercano al balón, a los del espacio de ayuda mutua les condiciona muchísimo qué pasa con el balón. Están todos muy pendientes del balón. Sin embargo, en los espacios de cooperación, normalmente el centroide de juego sí que es el balón, pero tienen también influencia de los otros dos polos, que son las porterías, y les condicionan en sus comportamientos y en sus percepciones. Entonces, ya hemos hablado de una de las herramientas, que son las ventajas de interpretación. Otras herramientas son los tipos de espacio. Luego tenemos tipos de comportamiento. Es decir, es muy difícil entender lo que están haciendo los que pretenden cada uno de los 22 elementos en el campo si no generamos como unas pequeñas categorías que nos permiten agrupar comportamientos y nos van a facilitar la interpretación del procesamiento de toda esa información. Entonces, los equipos que disponen de la posesión van a poder distinguir entre diferentes tipos de apoyos, hasta 7 diferentes tipos de apoyos. Los equipos que están en recuperación van a poder distinguir en hasta 4 o 5, depende cómo lo veamos, tipos de conducta sin balón en mi conjunto, en mi colectivo. Y eso nos va a permitir, vale, ya no son tantas informaciones, sino que la foto que yo voy a analizar tiene estas claves. Y además el título de esta foto, que es la última herramienta de interpretación, que es la fase. Es decir, este espacio de fase es un espacio de fase de iniciación del juego, por ejemplo, si hablásemos de una salida de balón, porque eso le da contexto. Eso da contexto a cada una de los comportamientos, de las conductas individuales de los jugadores. O, por ejemplo, es un espacio de fase de presión. Eso va a generar contexto también a cada una de las pequeñas herramientas de interpretación que hemos dado antes. Y con eso acabamos un poco el esquema del capítulo importante. Vas al capítulo número 6 en el que hablas del ciclo del juego. Antes había una perspectiva tradicional a nivel táctico que nos hablaba de 5 grandes momentos. Yo lo aprendí así también: ataque, defensa, la transición defensa-ataque, la transición ataque-defensa y las acciones a balón parado. Y a partir de ahí la lectura que hace Seirulo nos lleva seguramente ya no habla de momentos, sino de 3 fases: la fase de iniciación, la fase de disposición posicional y la fase de finalización. Permíteme que te corrija. Sí. Él dice que no existen momentos en el juego, existe un juego, es un momento único, en el que podemos distinguir cuando nuestro equipo dispone de la pelota y cuando no dispone de la pelota. Eso es lo único que podemos distinguir, ¿no? Y dentro
de cuando dispone y no dispone de la pelota, que no tiene patrones muy claros, sino que se entremezcla, puedes disponer y disponer y volver a disponer y disponer. Es un poco caótico, no es lineal. Podemos hacer la distinción de fases, que son tipos de espacio de fase que, según la mayoría de conductas que hay en ese espacio de fase, se puede clasificar como una de las... son 3 con balón, 3 sin balón y 2 subfases de cada. Así que son 12. Ahí se pueden distinguir entre 6 fases y 4 subfases. Por tanto, son 12 microtipos de cosa que está pasando en ese continuo de la tengo, no la tengo, la pierdo, la tengo, la tengo. Y además, los reinicios del juego, que antes se llamaba balón parado, o que mucha gente, o antes no, siempre se ha llamado balón parado y se seguirá llamando balón parado, pero que se puede concebir como un reinicio del juego, están también dentro de las fases. Es decir, si tú quieres sacar de portería, pero quieres que tu portero haga un pase de gol que va a rematar de cabeza a alguien que está en el área contraria, pues es un reinicio del juego de fase de finalización. Imagínate que fuese posible, ¿no? Porque tu conducta, tú lo que quieres es rematar a portería, no estás iniciando el juego, ¿no? Tú lo que quieres es rematar. Entonces estás poniendo un centro al área, aunque sea desde el reinicio del saque de portería. Entonces, en ese capítulo, y creo que nos vamos a acabar el Zoom con este capítulo, con la explicación de este capítulo, porque se nos escapa el tiempo, intento dar luz sobre este debate que es más o menos estéril, porque todo está bien, no hay una versión que sea la verdadera y otra que sea falsa, sino que todos son herramientas de interpretación que tenemos del juego, sobre si hay 5 momentos, si hay 2 momentos, si hay 4 momentos, o si hay, lo que decía yo, de 6 fases y 4 subfases, ¿no? Y por qué para la teoría de los espacios de fase ayuda más un marco de interpretación sin momentos, pero sí pudiendo distinguir fases dependiendo de los comportamientos que podemos identificar. Acabas el libro con una reflexión sobre la táctica, la ignorancia del juego, y el último capítulo es una propuesta práctica de concepción del juego de posición, pero desde la perspectiva de los espacios de fase, que es muy interesante. Me parece que no tenemos tiempo para más. Cuenta muy rápido, Agustín, cómo puede la gente que nos esté viendo, que nos vea, luego adquirir el libro. Claro. Entonces... Es lo más importante de todo, que hemos venido a eso. Para los que hayan llegado hasta aquí y quieran saber más, hay 2 o 3 vías. La primera y principal, porque es la más inmediata, es ir a la página web de la editorial, de MC Sports, y allí tienen a su disposición el libro para comprar en su tienda online. Si tienen algún problema porque son pues de algún país extranjero, que no son españoles o no viven en el territorio español, pueden ponerse en contacto con ellos para preguntarles sobre los costes de envío y todas estas cosas, pero hay envíos internacionales. En los próximos días me han confirmado que quizás a final de semana o el inicio de la siguiente ya estará disponible en librerías especializadas, en la Casa del Libro y en Amazon. Y si alguien por todas estas vías no lo consigue, me puede escribir a mí y yo le hago llegar uno en cuanto pueda. Pues hemos presentado Espacios de fase, cómo Paco Seirulo cambió la táctica para siempre, el libro de Agustín Peraíta, editado por MC Sports. Ha sido un placer acompañarte en este rato y que me hayas elegido a mí para hacer la presentación. He aprendido un montón, como siempre que hablo contigo, Agustín, así que te lo agradezco. Más que otra cosa, te lo agradezco. Un abrazo y que vaya todo bien. Muchas gracias, Bruno. Y invito a las 63 personas que han llegado hasta aquí a escuchar el Play Fútbol de ayer, el podcast de Play Fútbol, que hicieron una entrevista al director deportivo del Leeds. Muy interesante. La verdad, Bruno, le sacaste hasta toda la verdad y nada más que la verdad. Sé sincero, sí, señor.
me tiró por los aires el guión porque iba cambiando de un tema a otro así rápidamente, le quería apretar más por Bielsa y tal, pero bueno, al final cada cosa que decía era interesante, así que lo disfrutamos. Gracias por hacer mención. Claro que Un sí. abrazo, Agustín, hasta la próxima. Un abrazo a todos y nos vemos en breve. Adiós.